gusta el chile. Mis amigos, soy Benjamín. Bienvenidos a su chile favorito. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picar. El primer tema que creo que es importante que abordemos tiene que ver con el Centro Cultural Banamex. Otra vez mencionan en la conferencia de prensa el por qué no el gobierno federal podría absorber este fomento, más bien las obras y el patrimonio cultural que tiene Banamex. Es un poder que es de los más importantes de México. De hecho, este fin de semana conocí a alguien que trabajó muchos años en este fomento Banamex, una persona divina que conocimos este fin de semana. Le mando un abrazo. Al ratito les platicaré de qué se trata, pero es uno de los lugares, es uno de los patrimonios culturales más grandes que tiene México, pero es privado, forma parte de Banamex. Banamex ha invertido mucho en la cultura y demás, ¿no? Creo que es uno de los grupos que más ha invertido en la cultura y que busca siempre estar con el tema de los artistas. La verdad es que la cultura no solamente es un acervo importante cuando hablamos de arte o de historia, sino que también económicamente hablando, esas propiedades y esas obras tienen un valor importante en el mercado, bastante caras. Entonces le hacen la pregunta al presidente, es una propuesta que el canciller Marcelo Ebrard habría soltado no hace mucho, ¿no? Él mencionaba, bueno, creo que sí tenemos que, no es una expropiación para aquellos que andan con esa creencia, no es una expropiación. De lo que se trata es que a través, ¿no? Que el SAT vea cuánto es el valor, que haga todo, ya saben, todos estos controles que tienen en el Servicio de Administración Tributaria, en la Secretaría de Hacienda, y entonces ver si existe la posibilidad de que una parte del pago que se haga de impuestos a raíz de la compraventa de Banamex, que suelta Citigroup y comprará algún empresario, se puede cumplir con ese pago a través de el Fondo Cultural Banamex. ¿Es posible? Sí, sí es posible. Como les platicaba, la Secretaría de Hacienda pues tiene varios mecanismos que han aplicado a los autores, en donde a modo de pagar impuestos, en vez de que paguen impuestos con dinero, pues pagan impuestos con obras. Se tiene que evaluar la obra y se va a valorar en cuánto está el precio, y obviamente tienen que ser obras buenas, no la obra que el autor diga, aquí está mi mano, no, llévatela. No, tienen que ser obras que tengan un valor comprobable en el mercado, y eso la Secretaría de Hacienda lo expone en un mural, en un museo. Tiene museos, la Secretaría de Hacienda, que hace exposiciones recurrentes, temporales también, y ahí van exponiendo las obras que se les han pagado, la que los autores les pagan a través, o sea, como de forma en especie. Entonces, la posibilidad existe, pero recordemos que no es algo tan sencillo, porque Citigroup dijo en su comunicado que el Fomento Cultural Banamex, bueno, el Fondo Cultural, se va a vender junto con Banamex. Esa es una decisión que ya tomó Citigroup. A menos que el comprador decida lo contrario, que el comprador diga, yo no quiero tener el Fondo Cultural, no me interesa tener estas obras, y que pudiera buscar llegar a un acuerdo con el gobierno federal. Pero el presidente menciona cuestiones que también son importantes. No es tan sencillo hablar de la venta de Banamex, y vuelve a recordar un poquito sobre la historia de nuestro país, en donde, pues vaya, al menos hoy se está haciendo público, que la gente ve, que la gente sabe que cuando se realizó la primer venta de Banamex, que pasó a manos de Citigroup, no se pagaron los impuestos. Qué bonito que hoy podamos estar discutiendo el cómo los van a pagar, no el cómo los van a evadir. Ese creo que es el mensaje, creo que la nota está enfocada en eso, el cómo se van a pagar los impuestos, no el cómo los van a evadir, estilo lo que hicieron con Vicente Fox, que se permitió mediante estos esquemas amañados, en donde pues más vale que el dinero lo tenga un privado a que lo tenga el Estado, y de ahí viene la irresponsabilidad del Estado, el no querer hacerse cargo de lo que le toca, el no querer contribuir con lo que le toca, y el querer deslindarse y privatizar todo para que lo hagan los privados, y entonces el Estado lo que recibe se lo divide entre ellos, que es lo que ha pasado en pues muchos lados, en muchos estados todavía pasa, pero creo que hoy el tema es distinto. Hoy las cosas están dando un viraje interesante y vale la pena que al menos las cosas queden claras. Ya no es cómo lo van a evadir, sino cómo lo van a pagar. Escucho un poquito de lo que dijo el presidente al respecto del Fomento Cultural Banamex y la compra de este banco. Que los que vendieron no pagaron ni un centavo de impuestos. Eso no. Tienen que pagar los impuestos. Y el punto 5
es que queremos que el Fondo Cultural Artístico de Banamex sea para el disfrute y en beneficio de los mexicanos, para exposiciones, museos, donde puedan los mexicanos conocer las obras que tiene el fondo. No queremos que ese fondo se vaya al extranjero, ni que quede como un fondo privado. Aquí en el Palacio, los grandes pintores de México, sobre todo Diego Rivera, pero lo hizo Orozco y lo hizo Siqueiros, pintaron para el pueblo. El muralismo es para que todos podamos apreciar el arte, disfrutar el arte. Esa es la diferencia de la pintura mural con relación a la pintura de caballete. No es para que en las casas donde vive la gente con más recursos, pues tengan obras, ¿no?, de los grandes artistas que nunca las ve el pueblo. El muralismo es para todos, por eso son grandes los muralistas mexicanos, muy grandes. Entonces, bajo esas condiciones, no sé si encontraste, a ver, ahí está. Sí. La imagen fiel del dispendio y la corrupción de los gobiernos de Fox y Calderón está representada por el caso poco y mal esclarecido de la empresa Oceanografía, a la que haces referencia, y de su socio mayoritario, Amado Yáñez Osuna. Esta compañía, apoyada por políticos encumbrados y funcionarios corruptos de Petróleos Mexicanos, recibió contratos de obras y servicios con ganancias estratosféricas. Su periodo de auge coincide con los 12 años de los gobiernos de un partido. En estos 2 sexenios, Oceanografía ganó, entre comillas, alrededor de 160 licitaciones, contratos, que le dieron ingresos por cerca de 3,000 millones de dólares. Su caída se produjo a partir de 2014, cuando Banamex Citibank acusó a la empresa y a sus directivos de un fraude de 580 millones de dólares por falsificación de facturas y otros documentos. O sea, tú estás bien informado. Actualmente, el señor Yáñez permanece en la cárcel y uno de sus socios, Martín Díaz Álvarez, sobrino del exsecretario de Hacienda Gil Díaz, se encuentra prófugo cuando se escribió este libro. Cabe la pregunta, ¿cómo es que con tantas influencias, en este caso, sí se aplicó la ley? O sea, sí metieron a la cárcel a Yáñez. La respuesta es que los de Banamex Citibank
Citigroup, tienen más poder, más influencias y más agarraderas. Se equivocaron los de Oceanografía, de cliente. Los de muy arriba no se dejan robar con facilidad. ¿Esto por qué es importante? Y vale la pena hacer mención de esto. Esto es importante porque se emitió un comunicado en donde pues se habla, rescatamos el asunto de Oceanografía. Hubo un pleito, recordemos, que el proceso de venta de Banamex tiene que cumplir con ciertos requisitos. Entre ellos, debe de cumplir con, pues, no tener ningún pendiente ni con la justicia ni con el SAT. Pero el viernes se dio a conocer que un juez de la Ciudad de México, con base en una demanda de la empresa naviera, emitió medidas cautelares para que se frenara la compra, o más bien la venta del banco, en tanto no se resuelva el juicio principal. Luego de que se menciona esto en una nota informativa, la institución financiera dijo que no espera que dicho asunto tenga ningún impacto en el cronograma programado para la venta de su negocio de consumo en México. Consideró que no hay bases legales legítimas para que un juez haya emitido la medida cautelar, la cual aún no es efectiva. O sea, sí la emitió, pero todavía no es efectiva, particularmente dadas las alegaciones infundadas contenidas en la demanda. ¿Cuáles sean las medidas cautelares? Bueno, pues este juez emite las medidas cautelares a fin de que la institución financiera se abstenga de realizar la venta o transmitir acciones, activos y demás bienes financieros tangibles o intangibles hasta en tanto no se resuelva la situación definitiva en el juicio principal. Establece que el banco también debería de abstenerse de realizar acuerdos, asambleas o cualquier otro acto corporativo para vender, donar, usufructar por cualquier medio, afectar la cartera de clientes activos y pasivos del banco, así como sus bienes y servicios que pudieran llegar a afectar el valor de la institución y su salida del suelo mexicano. Con base en esta información detallada al final de la semana, pues el juez le pide a Citigroup realizar un pago de $5,200 millones o su equivalente en moneda nacional para garantizar las cantidades demandadas por Oceanografía. La empresa naviera está pidiendo el pago de $260 millones o su equivalente en moneda nacional para garantizar posibles daños que pudiera causar con el fallo a Citi. Eso se debería de haber cumplido los 5 días posteriores, de lo contrario se revocarían las medidas. Se menciona que si Citi llega a pagar la suma, el proceso de venta podría seguir, de lo contrario el juicio tardaría hasta 2 años. O sea, está un juez frenando el problema, frenando la venta por el asunto de Oceanografía. ¿Cuál es el pleito legal de Oceanografía? Bueno, esto surge en el 2014, para aquellos que no recuerden, cuando se dio a conocer que la naviera supuestamente habría presentado cuentas por cobrar falsas, motivo por el cual fue demandada por el banco. El proceso llevó al aseguramiento de Oceanografía y al encarcelamiento de su accionista mayoritario, Amado Yáñez, quien después fue puesto en libertad, pero la firma quedó en números rojos y de ahí derivó la demanda. Ahora a Citibanamex. Cuando se da este tema, se acuerdan de todo el escándalo de Oceanografía, que estaban vinculados los de Banamex y que decían que habían autorizado créditos cuando no, o sea, que habían hecho supuestas investigaciones en donde no había ningún tipo de deuda, pero lo que había hecho Oceanografía es que pues literalmente infló o maquilló sus cifras con ayuda de funcionarios de Banamex, empleados de Banamex, y fue ahí toda una confabulación importante en donde se vinculan a ciertos personajes de Banamex y de Oceanografía para presentar estas cuentas por cobrar falsas, lo cual fue demandada por el banco. Luego dijeron que no, que sí, que arriba, que para abajo, y entonces la pregunta que sigue en el aire es ¿cuándo va a haber justicia? A eso se refería el presidente Andrés Manuel López Obrador, además de pedir que sea el patrimonio cultural de los mexicanos, pues recordar un poquito de la historia y cómo hay justicia que a veces sí llega y hay justicia que a veces no llega. La segunda ocurre más que la primera. Ajá, con que aquí sigues. Si llegaste a este punto es porque te gustan estos videos, así que por favor, o al menos eso espero. Si te gustaron, porque si te gustaron. Bueno, si te gustan estos videos, si te gusta nuestro análisis sobre el detrás de la mañanera y lo que pasa en nuestro México y en el mundo, no se te olvide dejar tu like, es importante que le pongas el me gusta o no sean codos. Pero
también es importante que nos ayudes a suscribirte a nuestros espacios, que nos encuentras en Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, TikTok, en todos lados, va a estar en la sopa próximamente, hasta en las cajitas de cereales, en donde sea. Tú solamente síguenos, nos encuentras como @memeyamelca o como memeyamel, no hay pierde, pero suscríbete para que tengas las notificaciones, para que te informemos cuando hay un nuevo video, para que también si quieres formar parte de nuestra comunidad, puedas formar parte de nuestra comunidad con contenido exclusivo. Así que no lo olvides, como dije, bueno, ustedes me entendieron, no lo olvides, suscríbete, deja tu like y nos vemos en un próximo video con el Detrás de la Mañanera.